Aquella noche todo debía ser perfecto. Navidad, luces, música, y por un solo segundo soltó la mano de su hija. Media hora después la encontró, en brazos de un desconocido. El miedo la cegó. La rabia habló por ella. Pero la verdad que salió a la luz fue tan dura que nada volvió a ser igual después de esa noche. Mateo había hecho una promesa a su hija: sin importar cuán difíciles fueran las cosas, la Navidad siempre debía sentirse mágica. Por eso, aquella fría tarde de diciembre, llevó a Zoe, de 7 años, al Parque Maravilla, un enorme centro de diversión en las afueras de Madrid que se transformaba en un mundo invernal cada temporada navideña. La entrada le había costado todo un día de salario en su trabajo de construcción. Pero ver los ojos de Zoe abrirse como platos ante el enorme árbol de Navidad y la nieve artificial cayendo le hizo sentir que cada euro había valido la pena. Lo que no podía imaginar era que esa noche cambiaría todo, que un solo acto de bondad se toparía con el peor miedo de una madre y abriría puertas a un mundo que jamás había pensado explorar. Miles de familias se movían por los senderos decorados, sus risas mezclándose con villancicos que brotaban de altavoces ocultos. Mateo sujetaba la mano enguantada de Zoe mientras atravesaban la multitud, pasando por los puestos de chocolate caliente y castañas asadas, junto a las tazas giratorias envueltas en luces parpadeantes y las largas filas que serpenteaban hacia el taller de Papá Noel. Zoe tiró de él hacia el carrusel, cuyos caballos pintados subían y bajaban bajo un dosel de estrellas doradas. Estaban a mitad de camino cuando Mateo sintió un choque contra su pierna. Miró hacia abajo y vio a una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, aferrando sus jeans con ambas manos. Su rostro estaba surcado de lágrimas y respiraba con jadeos entrecortados. Llevaba un abrigo blanco de apariencia costosa con ribete de piel, pero uno de sus zapatos de charol estaba desabrochado, y sus rizos oscuros caían desordenados sobre su rostro. Miró a Mateo con enormes ojos marrones llenos de terror absoluto. Dijo Mateo, agachándose de inmediato. Pero la niña solo lloró más, enterrando su rostro contra la rodilla de él. Mateo sintió un nudo en el pecho. Conocía ese tipo de miedo, el pánico primitivo de un niño separado de su padre o madre. Lo había visto una vez en Zoe años atrás en un supermercado, y el recuerdo todavía lo perseguía. Zoe se arrodilló junto a él, con una expresión seria más allá de su edad. «Está bien», dijo suavemente a la niña. «Mi papá es muy amable. Te ayudará a encontrar a tu mami». La niña levantó un poco la cabeza, sus sollozos se transformaron en pequeños hipidos. Miró a Zoe, a aquella otra niña que parecía tan tranquila y segura, y algo en su pequeño cuerpo se relajó apenas un poco. «¿Cómo te llamas, cielo?», preguntó Mateo con dulzura. «Sofía», logró decir entre respiraciones temblorosas. «¡Qué nombre tan bonito!». «Soy Mateo, y esta es mi hija, Zoe. ¿Puedes decirme cómo es tu mamá?». Pero el rostro de Sofía se contrajo de nuevo. «No sé dónde fue. Había tanta gente, y luego desapareció y no pude encontrarla. Miré por todos lados, y, está bien», dijo Mateo, con voz firme a pesar de la rapidez de sus pensamientos. Escaneó la multitud buscando a alguien que pareciera buscar desesperadamente a un niño. El mar de rostros era abrumador, familias, parejas, grupos de adolescentes, todos moviéndose en distintas direcciones bajo la nieve artificial. Encontrar a una sola persona en ese caos sería casi imposible. Decidió dirigirse a la estación de seguridad. «Allí podrán ayudarnos a encontrar a tu mamá». Se puso de pie, y Sofía extendió inmediatamente su mano hacia él. El gesto fue automático, lleno de confianza, y algo le dolió profundamente en el pecho a Mateo. Tomó sus pequeños dedos en los suyos, notando lo fríos que estaban a pesar del abrigo caro. Con Zoe sujetando su otra mano,
comenzó a abrirse paso hacia la oficina principal de seguridad, cerca del centro del parque. El trayecto fue lento y difícil. La multitud parecía crecer con cada paso. Los cuerpos se comprimían por todos lados. Sofía gimió cada vez que alguien los rozaba, apretando la mano de Mateo hasta hacerle daño. Sin pensarlo, la levantó sobre su cadera. La manera en que había cargado a Zoe entre multitudes innumerables cuando era más pequeña le vino instintivamente, y Sofía se abrazó de inmediato a su cuello, enterrando su rostro contra su hombro. «Ya casi llegamos», le dijo suavemente. «Estás siendo muy valiente, Sofía». La estación de seguridad era un pequeño edificio diseñado como una casa de jengibre, con columnas de bastones de caramelo y techo nevado. Pero la fachada alegre no podía ocultar la tensión dentro. Una fila de padres ansiosos se extendía fuera de la puerta. Cada uno sostenía fotos en el móvil y llevaba la misma expresión de pánico apenas contenido. Sofía se tensó contra él al contemplar la escena. Todos esos otros niños perdidos, todas esas familias asustadas. Dentro, 2 guardias de seguridad con aspecto agotado atendían preguntas desde varias direcciones. Los radios crujían con actualizaciones. Un tablero en la pared mostraba descripciones de 6 niños perdidos, con sus últimas ubicaciones marcadas con chinchetas de colores en un gran mapa del parque. «Señor, estamos haciendo todo lo posible», decía un guardia a un padre que parecía listo para destrozar el edificio. «Tenemos equipos buscando en todas las zonas del parque», dijo el guardia. Mateo esperaba su turno, meciendo suavemente a Sofía para mantenerla tranquila. Cuando finalmente llegó al mostrador, una joven con un gorro de Santa Claus sobre la cabeza lo miró con ojos cansados, ya acostumbrados a demasiados niños asustados esa noche. «¿Niño perdido?», preguntó, mientras extendía la mano para tomar un formulario. «Encontrada, en realidad», respondió Mateo. «Se llama Sofía. Se separó de su madre en algún lugar del parque y no sabe dónde fue». El gesto de la guardia se suavizó un poco. «Sofía, está bien, déjame revisar nuestra lista». Revisó la pantalla de la computadora frunciendo el ceño. «Todavía no tenemos un reporte de niño perdido para ninguna Sofía». «¿Cómo es tu mamá, cariño?». Sofía solo negó con la cabeza apoyándose en el hombro de Mateo, nuevas lágrimas resbalando por sus mejillas. «Está bastante alterada», explicó él. «No ha podido decirme mucho sobre su madre». La guardia suspiró, frotándose las sienes. «Mira, seré honesta contigo. Esta noche estamos completamente saturados. Este es nuestro evento más concurrido del año y hemos tenido más niños perdidos de lo habitual. Tenemos equipos buscando por todas partes, pero honestamente, lo mejor podría ser quedarse en las zonas principales donde los padres suelen buscar, el carrusel, el árbol gigante, la rueda de la fortuna. Si logras mantenerla tranquila y visible allí, hay buenas probabilidades de que su mamá la encuentre antes que nosotros». No era la respuesta que Mateo esperaba, pero comprendió la realidad. El parque era enorme, la multitud inmensa, y el personal de seguridad escaso. Agradeció a la guardia y retrocedió hacia afuera. Sofía, todavía aferrada a él como si fuera lo único firme en un mundo que giraba. «Papá», dijo Zoe, tirándole de la manga. «Quizá deberíamos ir a la rueda de la fortuna. Sofía se sentiría mejor si puede ver los caballos. Y quizá su mamá venga a buscarla allí». Mateo miró a su hija, a su rostro lleno de sinceridad y corazón amable, y un orgullo tan intenso lo atravesó que casi lo derriba. «Es una idea maravillosa, cariño. Vamos». La rueda de la fortuna se erguía en el corazón del parque, sus caballos antiguos reluciendo bajo miles de pequeñas luces blancas. El carrusel era un auténtico tesoro traído desde Alemania en los años 20 y restaurado con cariño hasta su gloria original.
Cada caballo estaba pintado a mano con intrincados detalles, flores, cintas y adornos dorados que atrapaban la luz con cada giro. Una multitud se había reunido para observar, iluminados por el resplandor suave. Padres levantando a los niños sobre sus hombros para tener mejor vista. Parejas tomadas de la mano mientras la música interpretaba un vals delicado. Mateo encontró un lugar cerca de la entrada donde podían verse y ser vistos. Los colocó bajo un gran arco de bastones de caramelo, fácil de localizar desde la distancia, y bajó a Sofía al suelo, manteniendo una mano sobre su hombro para mostrarle que no se iría. Tu mamá podría venir a buscarte aquí, explicó. Así que nos quedaremos justo aquí, donde pueda encontrarnos con facilidad. Está bien, asintió Sofía, mientras sus lágrimas comenzaban finalmente a secarse. Observó cómo giraba el carrusel, su pequeño cuerpo relajándose lentamente contra la pierna de Mateo mientras la música suave llenaba el aire. Zoe se situó a su lado, señalando los distintos caballos, el blanco con rosas en la melena, el negro con cascos dorados, el gris jaspeado con cintas colgando de la brida. Sofía comenzó a hacer preguntas sobre cada caballo, su voz ganando firmeza con cada una. Tras un rato, Mateo la levantó sobre sus hombros para que pudiera ver mejor y sentirse más segura sobre la multitud. Las manos de la pequeña se aferraban suavemente a su cabello mientras contemplaba las luces giratorias y, por un instante, parecía olvidar por completo su miedo. Mientras tanto, en algún rincón del parque, una madre estaba perdiendo la cordura. Alexandra Pérez había construido un imperio de 1.000 millones de euros gracias a su capacidad para mantenerse calmada bajo presión. Negociaba adquisiciones hostiles sin sudar, enfrentaba juntas directivas llenas de hombres que querían verla fracasar y había reconstruido su empresa desde la bancarrota tras la muerte de su esposo, que la dejó con deudas y una hija de 6 meses. Pero nada de eso importaba ahora. Todo su dinero, su poder y su compostura cuidadosamente cultivada no significaban nada en ese momento, su hija había desaparecido. Alexandra se había girado solo 30 segundos. 30 segundos para responder a una llamada urgente de su asistente sobre un cambio de último minuto en la gala benéfica de mañana. Cuando volvió la mirada, Sofía ya no estaba. La multitud había engullido a su hija, y todo su mundo se derrumbó en un solo punto de terror absoluto. Buscó por todas partes. Se abrió paso entre familias, ignorando las miradas irritadas, llamando a Sofía hasta quedarse sin voz. Su equipo de seguridad, 2 hombres que normalmente se mantenían discretos, se dispersó por el parque, comunicándose mediante micrófonos. La multitud había engullido a su hija por completo, y todo el mundo de Alexandra se derrumbó en un solo punto de terror absoluto. Buscó por todas partes, abriéndose paso entre las familias, ignorando las miradas irritadas, llamando a Sofía hasta quedarse sin voz. Su equipo de seguridad, 2 hombres que normalmente se mantenían discretos, se dispersó por el parque comunicándose por radios. Pero las noticias seguían siendo las mismas. Ninguna señal de ella. Ninguna señal de ella. Ninguna señal de ella. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Las piernas de Alexandra temblaban. Sus tacones de diseño, totalmente inapropiados para una búsqueda tan frenética, la hacían tambalear. Su chal de cachemir se había enganchado en un poste y ni siquiera se había dado cuenta. Su cabello, perfectamente peinado, se había soltado de las horquillas, cayendo en mechones sobre su rostro mientras corría. Cada niña rubia que veía le hacía detener el corazón. Y cada vez que no era Sofía, algo moría un poco dentro de ella. Las luces navideñas que una hora antes parecían mágicas ahora le parecían una broma cruel. Su titilar alegre burlándose de su terror. Pensó en todos los momentos en que había estado demasiado ocupada para jugar con Sofía, en cada cuento antes de dormir que había delegado a la niñera, en cada promesa rota porque el trabajo venía primero,
En cada obra escolar que había perdido por una reunión que en su momento parecía vital. Si algo le pasaba a su hija, nunca se lo perdonaría. Estaría dispuesta a renunciar a todo, a su empresa, a su fortuna, a todo su imperio, con tal de tener a Sofía de nuevo a salvo en sus brazos. Cuando finalmente sonó la llamada por su radio, escuchó: «Señora, creemos que la hemos encontrado. Alguien que coincide con la descripción de Sofía está cerca de la rueda de la fortuna». Alexandra ya estaba corriendo. Irrumpió entre la multitud como una mujer poseída, apartando a quien se interpusiera en su camino. La rueda de la fortuna apareció ante sus ojos, y su música alegre de repente sonó como una burla a todo lo que sentía. Y entonces los vio. Un hombre alto, de hombros anchos, con una chaqueta de lona gastada. Tenía a Sofía sobre sus hombros, sus pequeñas manos aferradas a su cabello, señalando algo. Quizá las luces o la nieve artificial que caía desde máquinas ocultas. Sofía sonreía. Ella sonreía mientras Alexandra moría de miedo. Y aquel extraño sostenía a su hija sobre los hombros como si tuviera todo el derecho a tocarla. Algo se rompió dentro de Alexandra. Cada noticia sobre secuestros infantiles que había leído, cada advertencia sobre depredadores en lugares concurridos, cada pesadilla desde que se había convertido en madre, se estrellaron en una sola ola cegadora de rabia y terror. No pensó, solo actuó. Gritó: «Aléjate de ella». Alexandra se lanzó sobre el hombre. Agarró a Sofía, arrancándola de sus hombros con suficiente fuerza como para que la niña soltara un grito de sorpresa. «No la toques. Nunca toques a mi hija». El hombre retrocedió, las manos en alto en señal de rendición. Decía algo, su boca moviéndose, pero Alexandra no podía escucharlo entre el rugido en sus oídos y la música navideña que resonaba por los altavoces cercanos. Sofía estaba llorando ahora, de verdad. Alexandra la abrazaba tan fuerte que podía sentir el rápido palpitar del corazón de su hija contra su pecho. Se formaba una multitud a su alrededor, teléfonos apuntando, guardias de seguridad abriéndose paso, voces superpuestas en una cacofonía de confusión y acusaciones. Alexandra vio a la hija del hombre, una niña de la edad de Sofía, con trenzas ordenadas y ojos grandes y asustados, y una parte remota de su mente registró que algo en esta escena no estaba bien. Pero no podía pensar más allá de la necesidad animal de proteger a su hija. «Señora, por favor cálmese», decía un guardia. «Señor, ¿puede explicar qué está pasando aquí?» «La estaba ayudando», dijo el hombre, con voz notablemente tranquila a pesar del caos. «Estaba perdida. Esperábamos aquí a que su madre la encontrara». «Mentiroso», escupió Alexandra. «La tenías sobre tus hombros. La estabas llevando a algún lugar. Le estaba mostrando las luces del árbol. Estaba asustada y yo trataba de distraerla mientras esperábamos a que vinieras». «Mamá, para», la voz de Sofía cortó el ruido, alta y desesperada. «Mamá, para. Me ayudó. Es buena persona. Él y Zoe me ayudaron a encontrarte». Alexandra se quedó completamente inmóvil. Miró a su hija, al rostro bañado en lágrimas de Sofía, y vio cómo extendía una mano hacia la niña del extraño mientras se aferraba a Alexandra con la otra. «¿Qué?», susurró Alexandra. «Me perdí», dijo Sofía, con la voz temblorosa. «Y tenía tanto miedo, mamá. Y entonces encontré a Mateo y a Zoe, y me ayudaron. Me llevaron al puesto de seguridad, y luego vinimos aquí para que pudieras encontrarme. Probablemente vendrías aquí a buscarme. Me salvó, mamá». «Me estaba salvando», dijo Sofía. El mundo se desplazó bajo los pies de Alexandra.
Miró al hombre, a Mateo, y lo vio claramente por primera vez, la bondad en sus ojos, el brazo protector alrededor de su propia hija, la total ausencia de amenaza en su postura. No era un depredador. Era un padre, un buen padre, que había hecho exactamente lo que cualquier persona decente haría si encontrara a un niño perdido. Y ella lo había atacado frente a cientos de personas. La vergüenza la golpeó como un puñetazo. Abrió la boca para disculparse, pero las palabras no salieron. Todo su cuerpo temblaba, la descarga de adrenalina mezclada con el horror de lo que había hecho, sintiéndose a punto de desplomarse allí mismo. Lo siento, logró finalmente, con voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud. Lo siento mucho. Pensé que, está bien, interrumpió Mateo, aunque su rostro estaba pálido y su hija todavía pegada a su pierna, claramente asustada por todo lo ocurrido. Tenías miedo. Lo entiendo. Pero Alexandra no podía aceptar su gracia. No todavía. No cuando aún sentía el eco de sus propias acusaciones resonando en sus oídos. No cuando podía ver los curiosos teléfonos apuntando en su dirección. Acercó a Sofía más a sí misma, murmuró otra disculpa y se retiró entre la multitud antes de empeorar las cosas. Su equipo de seguridad la flanqueó de inmediato, creando un espacio a su alrededor mientras se dirigía de regreso a la zona VIP del parque. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Mateo observándola irse, con expresión no de enfado, sino de tristeza. La mirada de un hombre que entiende el miedo íntimamente, que quizás lo ha sentido él mismo, y que no le guardaba rencor a pesar de todo lo que ella había hecho. 15 minutos después, Alexandra estaba sentada en el salón privado reservado para los donantes más generosos del parque. Sofía acurrucada en su regazo. Sus manos finalmente habían dejado de temblar. Pero la culpa solo crecía con cada instante. Reprodujo una y otra vez la escena en su mente, cómo había agarrado a Sofía, las acusaciones que había lanzado, el miedo en los ojos de esa niña al ver a un extraño atacar a su padre. Pensó en el ejemplo que había dado a su propia hija, en lo que Sofía debía estar pensando ahora de ella. Tenía que arreglarlo. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Marcus, dijo al jefe de seguridad, encuéntralo. Marcus vaciló. Señora, ¿está segura de que es prudente? Después de lo que pasó allí afuera, acusó a un hombre inocente de ser un depredador frente a cientos de personas. Búscalo, cortó Alexandra con voz tensa. Necesito disculparme como es debido. 20 minutos después, Mateo y Lily estaban en la entrada del salón VIP, visiblemente incómodos. Mateo se había arreglado un poco, quitado la nieve artificial de la chaqueta, alisado el cabello, pero no podía ocultar el desgaste de su ropa ni el cansancio en sus ojos. Parecía un hombre que había entrado en un mundo que no le pertenecía y lo sabía. Alexandra se levantó para recibirlos. Sofía se deslizó de su regazo y se situó a su lado. El enorme árbol de Navidad detrás de ellos bañaba todo en un cálido resplandor dorado, pero no hacía nada para aliviar el frío de la vergüenza de Alexandra. Gracias por venir, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de cómo me comporté. Tenías miedo, repitió Mateo. Cualquier padre lo tendría. Eso no excusa lo que hiciste. Alexandra respiró hondo, recomponiéndose. Te acusé de algo terrible. En público, frente a tu hija, frente a cientos de extraños con sus teléfonos apuntando. No hay excusa para eso. Aprecio la disculpa, dijo Mateo con cuidado. Pero sinceramente, estamos bien. No nos debes nada más. Sí, lo debo, respondió Alexandra, mirando a Sofía, que observaba a Lily con un deseo evidente. Sofía no ha dejado de hablar de tu hija desde que llegamos aquí. Al parecer, Lily fue muy amable con ella cuando tenía miedo.
Lily, que se había estado escondiendo detrás de la pierna de su padre, asomó tímidamente la cabeza. Sofía tenía mucho miedo, dijo sencillamente. No quería que siguiera asustada. Alexandra sintió algo ceder en su pecho, un ablandamiento inesperado. Miró a esta niña con su abrigo de segunda mano y su cabello cuidadosamente trenzado, y vio una bondad que nada tenía que ver con el dinero, el estatus o la posición social. Una bondad que simplemente formaba parte de quien era esta pequeña. Eso fue muy dulce de tu parte, dijo Alexandra suavemente. Papá dice que siempre debemos ayudar a las personas cuando tienen miedo, añadió Lily solemnemente. Porque alguien podría ayudarnos algún día cuando tengamos miedo también. Los ojos de Alexandra se movieron hacia Mateo. Parecía avergonzado por las palabras de su hija, con un leve rubor coloreando sus mejillas. Pero él no la contradijo. Se quedó allí, con una mano apoyada en el hombro de Lily, irradiando una dignidad tranquila que Alexandra encontró inesperadamente conmovedora. Tu padre parece un hombre muy sabio, dijo ella. Es el mejor papá del mundo, respondió Lily con absoluta certeza. Sofía tiró de la mano de Alexandra. Mamá, ¿puede Lily venir a jugar conmigo? Por favor, quiero mostrarle el parque especial. Alexandra dudó. Había pensado disculparse, dejarlos ir y cerrar este incómodo capítulo para no volver a pensar en él. Pero el rostro de Sofía estaba lleno de esperanza, más animado de lo que Alexandra la había visto en meses. Y Lily la miraba con igual entusiasmo. Por supuesto, se oyó decir. La siguiente hora se desarrolló de formas que Alexandra no había anticipado. Esperaba torpeza, conversaciones forzadas, dos mundos chocando incómodamente. En cambio, se encontró observando a Sofía y Lily jugar juntas en el área de juegos privada del salón VIP, mientras Mateo estaba sentado frente a ella, en una mesa con refrescos que apenas tocaba. Las niñas se hicieron amigas al instante. Como solo los niños pueden, unidas por juegos compartidos y secretos susurrados, su risa resonaba por todo el salón silencioso como campanitas. Alexandra le ofreció una compensación por su ayuda, un cheque, una tarjeta de regalo, lo que quisiera. Él se negó con cortesía, pero firme, y algo en su expresión le dijo que no insistiera. No era orgullo exactamente, aunque algo de eso había. Era algo más profundo, un sentido de sí mismo que no dependía de validación externa ni recompensa material. En el mundo de Alexandra, todo tenía un precio. Todo podía comprarse o influenciarse con la combinación adecuada de dinero y poder. Mateo parecía existir fuera de ese cálculo, y ella encontraba eso a la vez desconcertante y refrescante. Hacía mucho que no conocía a alguien que no quisiera nada de ella. ¿Por qué la ayudaste? Se encontró preguntando. Sofía, quiero decir, podrías haberla llevado con seguridad y dejarla allí. Mateo consideró la pregunta un largo momento. Porque estaba asustada, dijo finalmente. Y porque yo querría que alguien hiciera lo mismo por Lily si alguna vez se perdiera. La mayoría de las personas se habrían ido. Yo no soy la mayoría, añadió, más para sí misma que para él. Alexandra lo estudió, este trabajador de la construcción, con sus manos ásperas y sus ojos gentiles, y su hija, que lo llamaba el mejor papá del mundo con absoluta convicción. No se parecía en nada a los hombres de su mundo, con sus trajes caros y su amabilidad calculada. Era real de una manera casi ajena para ella. No, dijo en voz baja. No lo eres. La noche continuó. Alexandra tenía programado asistir a una recaudación de fondos en el gran pabellón del parque, un encuentro de la élite madrileña donde las donaciones se medían en cientos de miles y el arte del networking era imprescindible. No había planeado invitar a nadie, pero al salir del salón VIP, se encontró extendiendo la invitación a Mateo y Lily. No es nada formal, dijo,
solo una reunión con algo de comida y entretenimiento. Las niñas parecen estar disfrutando tanto juntas. Mateo dudó. No creo que realmente encajemos allí. Serían mis invitados. Eso es lo único que importa. Miró a Lily, que susurraba algo con Sofía y ambas se reían. La expresión de Mateo, el amor, el deseo de darle todo lo bueno a su hija, aun teniendo tan poco, hizo que el corazón de Alexandra doliera de una manera que no podía explicar. Está bien, dijo finalmente, pero solo un ratito. El evento de caridad era exactamente como Alexandra había dicho. No era exagerado, exclusivo, ni lleno de personas que medían el valor por su patrimonio. Mateo sintió la diferencia en cuanto cruzó la entrada. Su chaqueta de lona y botas de trabajo resaltaban entre los vestidos de diseñador y los zapatos de cuero italiano. Vio las cejas alzadas, los comentarios susurrados detrás de copas de champán, las rápidas evaluaciones que lo encontraban insuficiente. Pero Alexandra permaneció a su lado, sin sobreprotegerlo, sin hacer un espectáculo, simplemente presente. Una declaración silenciosa de que él pertenecía allí porque ella decía que sí. Era algo tan pequeño, pero significaba más para Mateo de lo que ella podía imaginar. La velada avanzó con el desfile habitual de discursos, subastas silenciosas y conversaciones que parecían más una actuación que una conexión genuina. Mateo trataba de no estorbar, manteniendo cerca a Lily, mientras observaba a Sofía encantar a cada adulto que se agachaba a hablar con ella. La niña había heredado claramente el carisma de su madre. Se movía entre la multitud como si fuera dueña de todo, porque en cierto sentido, lo era. Entonces la multitud se movió, los cuerpos se apretaron mientras alguna nueva atracción captaba la atención de todos, y de repente Sofía se encontró separada de los adultos. Un hombre corpulento chocó con ella sin darse cuenta, haciéndola tambalear. Extendió las manos buscando apoyo, pero no encontró nada. Mateo reaccionó sin pensar. Un momento estaba junto a una escultura de hielo con forma de ángel, y al siguiente atravesaba la sala, levantando a Sofía y llevándola a un lugar seguro antes de que cayera. Ella se aferró a él instintivamente, sus pequeños dedos agarrando su chaqueta mientras la multitud giraba a su alrededor. «¿Estás bien?», le dijo con voz calmada y firme. «Te tengo». Alexandra había presenciado toda la escena. Estaba en medio de una conversación con el CEO de una empresa tecnológica cuando vio el movimiento por el rabillo del ojo, el tropiezo, el alcance de las manos, y luego Mateo apareciendo de la nada para rescatar a su hija, la rapidez de su reacción, la seguridad de sus movimientos, la manera en que Sofía se relajó de inmediato en sus brazos. Todo hablaba de instintos perfeccionados por años de paternidad devota, de un hombre que entendía que proteger a un niño no depende de la fuerza ni de la riqueza, sino de atención y cuidado. Se apartó de la conversación y se acercó al lado de Mateo. Sofía ya hablaba sin parar sobre lo ocurrido, su miedo olvidado. «Gracias», le dijo Alexandra a Mateo. Y esta vez, las palabras llevaban mucho más que simple cortesía. «Solo la cuidaba», respondió él. «Lo mismo que quisiera que hicieran por Lily». Allí estaba de nuevo, esa filosofía sencilla guiando todo lo que hacía. «Creo que necesito aire», dijo Alexandra impulsivamente. «Hay un jardín detrás del pabellón. ¿Me acompañas?». El jardín era un oasis de calma en medio del caos del evento. Luces colgantes atravesaban las ramas desnudas, bañando todo en un suave resplandor dorado. Alexandra llevó a Mateo hasta un banco junto a una fuente vacía decorada con luminarias. Sofía y Lily corrían delante, jugando a algún juego que consistía en perseguirse alrededor de los parterres inactivos, estallando en risas cada pocos segundos. «Nunca te agradecí debidamente», dijo Alexandra al sentarse. «No solo por esta noche, sino por cuidar a Sofía cuando estaba perdida». «Ya me lo agradeciste».
Te acusé de secuestro y luego, no exactamente, respondió Mateo, con una ligera sonrisa contenida. Observaron a sus hijas jugar en silencio por un momento. Alexandra notó cómo él seguía los movimientos de Lily sin que se notara, la paciencia en su postura, las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de risa y preocupación. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella. La madre de Lily. Una sombra cruzó el rostro de Mateo. Falleció hace 3 años. Cáncer. Lo siento. Fue justo por Navidad. Se detuvo a observar a Lily girando en círculos con Sofía. Por eso me esfuerzo tanto en que las fiestas sean especiales. No quiero que Lily asocie esta época solo con la pérdida de su madre. Quiero que tenga recuerdos felices también. Alexandra pensó en su propia pérdida, en la muerte repentina de su esposo. Reconstruirlo todo mientras cuidaba a un bebé que nunca conocería a su padre. El padre de Sofía murió cuando ella tenía 6 meses, se oyó decir a sí misma. Ataque al corazón, a los 34 años. Completamente inesperado. Apenas recuerdo el primer año después, manejando una empresa, criando a un bebé, tratando de no derrumbarme. Sigues aquí. Eso cuenta por algo. Soy una empresaria exitosa. No siempre estoy segura de ser una buena madre. Panicaste cuando pensaste que Sofía estaba en peligro. Eso no es mal crianza. Es alguien que perdió el control. Es alguien que ama a su hija más que nada. Mateo hizo una pausa. Mi esposa solía decir, estar roto no significa que seas débil. Solo que has pasado por algo difícil. Alexandra lo miró, este desconocido, con más comprensión de su corazón que muchas personas que había conocido durante años. Las niñas regresaron entonces, jadeando y riendo. El momento pasó, pero algo había cambiado entre Mateo y Alexandra. Se había abierto una puerta que ninguno sabía cómo cerrar. Más tarde, Alexandra escuchó una conversación cerca del guardarropa. Un organizador del evento se acercó a Mateo para ofrecerle trabajo de construcción con la fundación, viviendas asequibles, centros comunitarios. Aprecio la oferta, pero no puedo aceptarla. Pagamos muy bien. No se trata de dinero. El calendario implica trabajar durante Navidad. Prometí a mi hija que estaría con ella. Un solo día festivo. Le dije a mi hija, papá siempre estará allí. Incluso si estamos sin dinero, estaré allí. No le rompo promesas. Alexandra se quedó paralizada, el teléfono aún en la mano. Pensó en las navidades que había perdido o asistido a medias, redactando mentalmente correos mientras Sofía abría regalos. Pensó en el terror de Sofía cuando se perdió. ¿Acaso era porque Alexandra le había dado motivos para dudar de que su madre siempre estaría allí? Encontró a Mateo cerca de la salida, ayudando a Lily a ponerse su abrigo delgado con la cremallera rota. Pero Lily miraba a su padre como si él hubiera colgado la luna, y Alexandra comprendió que existían tipos de riqueza que nada tenían que ver con el dinero. Espera, dijo Alexandra. La escuela de Sofía tiene un programa de invierno, actividades complementarias, excursiones. Sofía quiere que Lily participe con ella. Me gustaría costear su inscripción. El calor se escapó del rostro de Mateo. ¿Quieres pagar la escuela de mi hija? No es caridad, es gratitud. Se siente como caridad. Mateo, ¿piensas que porque no puedo pagar escuelas caras estoy fallando a Lily? No es eso lo que digo. Entonces, ¿qué dices? Se miraron, de repente distantes. Alexandra vio su orgullo, su defensiva, el miedo de todo padre luchando por sentirse suficiente para su hijo. Sofía hizo su primera amiga de verdad esta noche, dijo Alexandra cuidadosamente. Mi hija está sola. Los niños de su escuela simulan la amistad en vez de sentirla.
Esto no se trata de salvar a Lily. Se trata de ayudar a Sofía. Entonces dilo así. No lo adornes. Está bien. Pido ayuda. Sofía necesita una amiga. ¿Lo considerarías? Antes de que él respondiera, dos pequeños cuerpos se lanzaron entre ellos. Sofía abrazaba el cuello de Lily, ambas riendo. ¿Están peleando?, preguntó Sofía, preocupada. No, cariño. Lily tiró de la manga de Mateo. Papá, ¿puedo ir a la escuela de Sofía? Dicen que tienen caballos. Mateo miró el rostro esperanzado de su hija, luego a Sofía, observándola con la misma intensidad. Dos niñas que se habían encontrado entre miles de personas y no querían soltarse. Suspiró. Hablaremos de eso. A Alexandra le dijo, lo pensaré. No es un sí, pero tampoco un no. Los fuegos artificiales comenzaron a las 10, grandes estallidos de color iluminando el cielo invernal. Alexandra encontró a Mateo apartado de la multitud, con Lily dormida en brazos. Está agotada, dijo en voz baja. Sofía también. Está en el coche. Alexandra se acercó a su lado. Quería disculparme de nuevo por lo de la escuela. Ofreciste algo generoso. Me puse a la defensiva porque lo hice sonar como caridad, por orgullo, respondió él, ajustando el peso de Lily. Mi esposa siempre decía, prefiero ahogarme que admitir que necesito un salvavidas. Un cohete estalló en chispas doradas. Alexandra vio el cansancio en su rostro, el peso que cargaba cada día sin quejarse. No mentía al decir que Sofía está sola, dijo. Esta noche fue la primera vez en meses que la vi jugar de verdad, gracias a Lily. Lily tampoco tiene muchos amigos. Nos mudamos por trabajo, así que tal vez esto no sea caridad en ningún sentido. Quizás sean dos niñas que se necesitan mutuamente. El espectáculo final comenzó. Explosiones más rápidas y brillantes. No quiero que pienses que estoy comprando mi salida de culpa, dijo Alexandra. Lo que pasó antes fue imperdonable. Ya te perdoné, respondió él. ¿Por qué? Porque estabas asustada por tu hija. Yo habría hecho lo mismo. Se volvió hacia ella. No eres mala persona. Eres una asustada, como todos nosotros. Las palabras calaron hondo. Parpadeó, dejando que la oscuridad agradecida escondiera sus lágrimas. Gracias por verme. No solo a la millonaria o a la mujer que arma escenas. Eso es todo lo que cualquiera quiere, ser visto. El último fuego artificial explotó, blanco y plateado, suspendido antes de desvanecerse. Alexandra tomó una decisión. Ven a cenar con nosotros en Navidad, tú y Lily. En mi casa. ¿Qué? Sin evento, sin invitados, solo 4 personas que se necesitan más de lo que admitirán. Alexandra, esta noche ha sido lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. No quiero que termine. Él la miró por un largo momento. Lily se movió en sus brazos, murmurando algo mientras dormía. Está bien, iremos. La sonrisa de Alexandra fue como otro fuego artificial, brillante, súbita y hermosa. El día de Navidad llegó, envuelto en nieve y sol pálido. La casa victoriana de Alexandra había sido transformada por los decoradores en un verdadero país de las maravillas invernal. Guirnaldas colgaban de cada barandilla y velas brillaban en cada ventana, pero Alexandra había pedido que dejaran el comedor completamente intacto. Ese era un espacio que había decorado ella misma con Sofía, pasando la mañana recortando figuras de papel y discutiendo sobre dónde colocar cada una. Copos de nieve de papel colgaban torcidos del candelabro, ninguno del mismo tamaño. Un centro de mesa con ramas de pino y bayas rojas reposaba ligeramente descentrado, dispuesto por las manos entusiastas pero inexpertas de Sofía.
No era perfecto según ningún estándar profesional. Pero era infinitamente mejor. Mateo y Lily llegaron a las 4. Lily, agarrando con fuerza una tarjeta hecha a mano en la que había trabajado toda la mañana. La niña había dibujado a 4 personas tomándose de las manos, demasiado grandes o demasiado pequeñas, bajo un árbol de Navidad, con letras cuidadas que decían, «Gracias por ser nuestros amigos», en la parte superior. Se la entregó a Sofía, quien la recibió con chillidos de alegría y de inmediato la arrastró escaleras arriba para mostrarle algo importante. «Serán inseparables», observó Alexandra, viéndolas irse. «Al menos por hoy, y quizá por más tiempo». Cocinaron juntas, de verdad. Mateo preparó el relleno de su abuela mientras Alexandra se encargaba de las papas. Se dieron codazos, rieron de su torpeza y lograron algo comestible, aunque no gourmet. Las niñas bajaron con coronas de espumillón a juego que se habían hecho entre ellas, tomadas de la mano como si fueran mejores amigas desde siempre. «Esto se ve delicioso», anunció Sofía, mirando la mesa. «Todavía no lo has probado», advirtió Mateo. «No importa. Parece hecho con amor». Alexandra cruzó la mirada con Mateo a través de la mesa. Él sonrió, desprevenido y cálido, y algo en ella se aflojó. Tras la cena, se trasladaron al salón, donde la chimenea crepitaba y el árbol brillaba. Sofía entregó a Mateo una pequeña caja con gran ceremonia. «Lo hice porque me salvaste», dijo. «Dentro hay una pulsera tejida con hilo y cuentas que deletrean héroe. Simple, imperfecta. Te quiero». Lily le dio a Sofía un dibujo de 2 niñas tomadas de la mano bajo un arco iris. «Somos nosotras, mejores amigas para siempre». Sofía lo abrazó como si fuera oro. Alexandra las observó, luego habló en voz baja: «He estado pensando en lo que dijiste, sobre cumplir promesas, estar presente sin importar qué. No he sido buena con Sofía. Me pierdo en ser Alexandra Pierce y olvido simplemente ser la mamá de Sofía». «Eres una buena madre. Una madre ocupada, no siempre la misma». Observó cómo el fuego iluminaba el rostro de Sofía. «Quiero ser mejor». «Entonces dile, tengo miedo». «Hazlo de todos modos». Consejo tan simple, tan aterrador. Pero Mateo lo dijo con tanta fe que Alexandra creyó que era posible. Cuando las niñas se durmieron junto al fuego, Alexandra y Mateo se sentaron viendo brillar las brasas. «Esto es agradable», dijo él. Había olvidado cómo se siente la familia. Varias personas, caos, ruido. Alexandra asintió. «Nunca tuve esto». Incluso cuando Robert estaba vivo, la Navidad siempre estaba organizada. Perfecta. Sonrió. «Esto es mejor. Copos de nieve torcidos y papas desiguales. Amor». Eso dijo Sofía. Mateo se volvió hacia ella. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro. «¿Qué pasa después de esta noche?» «No lo sé, pero me gustaría descubrirlo». «Yo también». No era una promesa, solo un reconocimiento de que lo que empezó en aquel parque de diversiones se había convertido en algo que valía la pena explorar. Alexandra tomó su mano. Sus dedos ásperos, cálidos, pese al frío del invierno. Se sentaron mientras el fuego se consumía. 2 personas que se encontraron en circunstancias improbables, viendo dormir a sus hijas, sintiendo esperanza por primera vez en años. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, el árbol proyectaba sombras de colores sobre 4 corazones que habían comenzado como desconocidos y terminaban siendo algo más. Los desafíos, las complicaciones, los tropiezos que vinieran, los enfrentarían juntos. Porque a veces los mejores regalos no se planean. Aparecen cuando menos los esperas. Una niña perdida en un parque abarrotado.
Un momento de caos que pudo haber terminado en desastre, pero que, en cambio, abrió la puerta a algo hermoso. La oportunidad de descubrir que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Que la familia puede formarse con los pedazos más inesperados. No por sangre, sino por elección, por bondad, por la simple decisión de ayudar a un extraño necesitado. Mateo miró a las niñas dormidas, con sus manos aún entrelazadas, y a la mujer extraordinaria a su lado que había pasado de acusarlo de lo peor a invitarlo a su hogar, junto al fuego moribundo que los había calentado durante una velada de conexión inesperada. Se hizo una promesa silenciosa, lo que esto fuera, a donde fuera a llevar, se entregaría por completo. Como siempre se entregaba a Lily cada día. Como lo hizo con Sofía en aquel parque abarrotado, en una noche de invierno que ahora parecía el inicio de todo. Y, al otro lado de la habitación, Lily sonrió en sueños, aún aferrada a la mano de su mejor amiga. No sabía lo que el futuro traería, pero entendía algo importante: la Navidad consiste en encontrar a quienes te hacen sentir seguro y aferrarte a ellos con todas tus fuerzas. Afuera, la nieve continuaba cayendo. Adentro, 4 corazones latían al unísono, entre copos de nieve torcidos, papas imperfectas y la inconfundible presencia del amor.